El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Presenta Claro. ¿Qué situaciones económicas y aduaneras llevan a los empresarios argentinos a mirar a nuestro país? Vamos a conversar de este y otros temas con Silvia Note, que es directora de SN Estudio Aduanero. ¿Cómo se encuentra la actividad comercial a nivel local para el mercado de la cosmética? Entre otros temas, los vamos a conversar con Matías Caggiani, que es director de Grupo Davos. Bien, como lo anunciábamos, vamos a conversar sobre qué están observando los empresarios argentinos que comercializan con Uruguay y que eligen nuestro país para asentar sus negocios, principalmente los empresarios que son importadores argentinos. Vamos a establecer contacto con Silvia Note, que es directora de SN Estudio Aduanero. Vamos a establecer este contacto con Buenos Aires. Silvia, muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá. Y te vamos a preguntar justamente, ¿qué están observando los empresarios argentinos que comercializan con Uruguay? Hola Tatiana, ¿cómo estás? Ante todo te saludo. Gracias por la invitación. Bueno, vemos muchas cosas y a la hora de muchas cosas buenas, positivas, y a la hora que nos toca a nosotros como asesores de los clientes nuestros en Argentina, que dicen la situación se torna muy compleja en Argentina. Y cuando hablo de situación, me refiero puntualmente a la situación tributaria y de normativa, la situación reglamentaria de lo que es empresas productoras, fabricantes, importadores también, que por el motivo por el cual deciden trasladarse o emprender el camino en Uruguay. A veces no es fácil tomar esa decisión. Lo que sucede es que en Argentina, como la situación cada vez, como te decía, se vuelve un poco más difícil, donde vos te acostás con una normativa y la empresa se levanta con otra. Hoy es blanco, mañana es negro, con un elemento que agrava toda esta situación, que es la retroactividad. Eso lo que le genera a la empresa argentina, entre otras cosas, es donde el grado de previsibilidad de esto es cero. Es decir, hoy una empresa en Argentina proyectar una línea de producción le es muy compleja. ¿Por qué? Porque no sabe cuándo va a poder cerrar una importación. Hoy, proyectar una importación es muy complejo. ¿Por qué? Porque hay tantos factores en la rueda que vos tenés que darle forma, que no sabes cuándo te va a llegar el contenedor a puerto. Y si te llega, no sabes cuándo lo vas a poder sacar, cuándo lo vas a poder nacionalizar. Tenemos un sistema en Argentina que son las SIRA, la solicitud de importación de la República Argentina, donde está amparado en una normativa muy compleja, donde las empresas están a la deriva. ¿Por qué? Porque tiene un régimen, un cuadro normativo de la resolución, donde te dice que una vez que se oficializa esa SIRA, durante 60 días, la empresa tiene que esperar una resolución en conjunto de el Banco Central, la aduana y la AFIP, en este caso también la Secretaría de Comercio, porque en Argentina es AFIP, DGI, DGA, AFIP, aduana, y la Secretaría de Comercio. Durante estos organismos lo que hacen es durante 60 días analizar y ver si la empresa está en condiciones y cumple todos los requisitos para poder otorgarle aprobada esa solicitud. En el medio, la empresa 60 días está a la deriva, viendo qué pasa, si no, si no. Muchas veces ni tenés respuesta, esa solicitud pasa a un estado de observado, donde está obligada la empresa a tener que generar otra solicitud nueva. Eso te demora otros 60 días más, llevamos 120. Entonces, todo esto hace que hoy una empresa acá de Argentina sea muy difícil llegar a una estructura de
proyección. No pueden proyectar una importación, no se puede proyectar una línea de producción, no se puede proyectar si el rubro nuestro mayormente es el agro y todo lo que es maquinaria industrial y maquinaria de tecnología. Entonces, eso hace que las empresas dicen, ¿cómo me programo si es ropa, textil y calzado? Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque todos conocemos y los que nos dedicamos al comercio exterior sabemos que lo que es moda se trabaja con una temporada siguiente. O sea, si estamos en verano, empiezan a preparar la temporada de invierno y así sucesivamente. Entonces, se da una dificultad muy complicada, muy, muy complicada, y eso hace que, e hizo que muchas empresas empezaran a mirar a Uruguay. Uno de los temas también que hay en Argentina es que eh, al no saber cuándo va a estar aprobada la famosa CIRA, las empresas están obligadas a tener sus contenedores dentro de o las zonas de las terminales, que tiene un costo muy elevado, o derivan los contenedores a un depósito fiscal, motivo por el cual muchas veces tienen que desconsolidar ese contenedor para interrumpir la cadena de costos muy altos que le genera el no saber hasta cuándo va a tener almacenada su mercadería sin poder utilizarla, o bien otra de las opciones que tienen acá en Argentina es trasladarle la mercadería a una zona franca, ¿no? Donde recortan un par de costos porque bajan un poco los costos. Eh, Otras empresas lo que hacen justamente es ver las zonas francas de Uruguay, recurren a zonas francas de Uruguay, donde tienen un sistema distinto, donde los costos son distintos, donde por supuesto también se opta por trabajar a través de contratos internacionales, designar un representante en Uruguay y poder comercializar esa mercadería en Uruguay. Este, por ejemplo, poder llegar a través de distintos contratos, porque todo se maneja por contratos internacionales entre Argentina y Uruguay, donde se puede llegar a producir en Uruguay y desde Uruguay exportar al mundo, porque no tenés ningún tipo de impedimentos en esta línea. ¿Por qué? De nuevo, y hago foco en esto, porque se dispone de la mercadería importada, cosa que en Argentina cuesta muchísimo definir cuándo voy a tener la mercadería, cuándo la empresa importadora se va a asegurar su importación. ¿Sí? Depende de varios factores. Por otro lado, otro elemento también importante que te sumo a esto es, suponte el mejor de los panoramas, que la empresa consiga, que le den, otorgada por el sistema, la CIRA aprobada, el estado SALI, que esté intervenida, y pueda programar su importación. Bueno, llega la importación, puedo hacer la importación. La empresa llega a tener su contenedor, pero no termina ahí toda esta situación compleja. ¿Por qué? Porque previo a eso está el pago, el giro de las divisas al exterior, que ese es otro punto totalmente neurálgico. ¿Por qué? Porque hoy decir que una empresa logra, generalmente sabemos que en importaciones, cuando se paga en forma anticipado, lo convencional que es el 50% la empresa argentina cuando cierra la negociación, cierra la orden de compra, el 50% lo gira y cuando la empresa, el 80% de las importaciones que llegan a Argentina, más o menos es de origen chino, cuando la empresa en el exterior tiene la mercadería terminada, hace el aviso, y la empresa argentina tiene que girar el otro 50% para que la mercadería sea embarcada. Esto es en líneas generales hablando en condición FOB, compra FOB. ¿Qué pasa? Hoy eso prácticamente no se puede manejar. ¿Por qué? Porque hoy estamos hablando de que los giros al exterior rondan entre 60, 80, 90 días. Entonces, las empresas de Argentina tienen que llegar a un desarrollo económico con el proveedor de que le financie ese dinero, le financie esa compra. Primer punto, no todas las empresas de Argentina logran financiación con el exterior.
¿Por qué? Porque no todos los proveedores, los fabricantes te dicen, toma, te mando la mercadería y me lo pagás cuando vos consigas girar el dinero. Primer punto. Segundo punto, te encontrás donde vos, en el mejor de los casos, que puedas cerrar hoy la negociación y que tu proveedor te diga, ok, te mando la mercadería y me lo pagás a 120 días, a 100 días, a 80 días, ningún problema. Pero ¿qué pasa en Argentina? El tipo de cambio. ¿Por qué? Porque vos hoy haces una operación que está a 260, 250, pongamos un número redondo, 250 pesos el dólar oficial. Pero de acá a 90, 120 días, no sabes a cuánto va a estar el dólar oficial. Entonces, cuesta mucho es muy difícil para una empresa en Argentina poder hacer una estructura de costos. ¿Por qué? Porque si cerrás la operación hoy, no sabes a cuánto va a estar el dólar cuando llegue el momento de pagar, de girar esas divisas al exterior. La situación se torna bastante complicada. ¿Qué tenemos en Uruguay? ¿Qué nos da Uruguay? En este caso a nosotros que somos los que nos dedicamos a asesorar, ¿no? Y a ver los pros y los contras de todo esto, no es solamente la cercanía, porque si bien geográficamente y en comercio exterior lo que es la logística cubre una pauta muy importante económicamente, sino que uno de los elementos que nosotros lo tomamos como de mayor importancia es la seguridad jurídica. Silvia, disculpa que allí te interrumpa, ¿no? Pero justamente quería hacer hincapié en este aspecto que tú mencionas y que destacas y que es muy destacado por los empresarios que realizan inversiones en nuestro país, y es a propósito de la seguridad jurídica. ¿Qué aspectos específicamente de los empresarios argentinos vinculados al comercio exterior hoy están valorando de Uruguay? Tal cual. ¿Por qué detallo mucho la seguridad jurídica, Tatiana? Porque es uno de los ingredientes fundamentales, es una columna vertebral para un empresario. Es decir, sabemos que toda persona tiene un principio básico que es conocer la normativa para saber en su defecto cómo se va a manejar. Si no tenemos conocimiento de una normativa, no vamos a saber cómo proceder. Entonces, eso es fundamental como para partir en esto y darle seriedad a un negocio, ¿no? Entonces, lo que tiene Uruguay le da previsión a las empresas. Es decir, se respeta el criterio de lo que es una empresa. Se respeta cuando una empresa tiene empleados. Cuando hablamos de mantener la fuente de trabajo, estamos hablando de algo serio. Es justamente mantener fuentes de trabajo. Bueno, en Argentina eso cuesta mucho. ¿Por qué? Porque como decía al principio, como las reglas del juego cambian constantemente, parecería que cuesta mucho mantener eso. Otro de los elementos que tenemos en Argentina y que vemos en Uruguay, acá por ejemplo, es el dólar. Para hacer un resumen, tenemos situación geográfica, tenemos una distancia muy corta, Argentina y Uruguay, que eso beneficia mucho lo que es la logística fundamental. Seguridad jurídica, perfecto. Dólar, ese es otro tema que nosotros tenemos acá en Argentina, tenemos 40 tipos de dólar. Entonces, ¿cómo nos manejamos? ¿Qué tipo de...? No, pero el importador toma el dólar oficial, pero el exportador, el dólar oficial, hoy estamos hablando de un dólar a 260, 262, y estamos hablando de un dólar blue, estamos tocando los 495 pesos. Entonces, hay mucha disparidad entre el dólar para el importador y el dólar para el exportador. Entonces, tenemos una situación económica muy frágil. Entonces, hay corrientes que dicen dolaricemos y corrientes que dicen es peligroso. Entonces, y en el medio, las empresas. Pero otro agravante más te doy. En el medio de toda esta vorágine que tenemos, las empresas tienen que seguir con sus obligaciones. ¿Por qué? Porque sus obligaciones tributarias, con todo digamos, esta situación tan complicada que vive hoy el empresario, la situación tributaria no afloja en nada, al contrario, se endurece. Y no estoy diciendo que no haya que cumplir con la situación tributaria, todo lo contrario, está perfecto porque eso habla de un país serio, que las empresas cumplan con su obligación tributaria,
Pero lo que digo también es que no solamente hay obligaciones, también tenemos derechos. Las empresas tienen derechos con jerarquía constitucional, tratados internacionales. Entonces, y de eso poco y nada. Entonces, cuando vos miras Uruguay, te encontrás con que no tenés un problema de dólar, tenés seguridad jurídica, tenés un respeto hacia la empresa, hago hincapié en el respeto con respeto institucional a la empresa, ¿sí? A la empresa que es la que aporta, que es la que le da al Estado sus ingresos, ¿sí? Sea que eso tenga un respeto basado en un marco normativo, porque todos cumplimos normas y todos cumplimos, tenemos derechos y obligaciones. Entonces, todos estos elementos hacen que Argentina mire a Uruguay. Con esto, Tatiana, no entro en otros cuadros como lo que es la educación, salud, no entro en eso porque no estoy capacitada para hablar porque no es mi área, ¿no? Con independencia de que uno conoce Uruguay y sabe lo que es Uruguay a nivel educación, ¿no? Silvia, me surge preguntarte a propósito de los costos, ¿no? Porque allí los mencionabas y no menor es saber un poco cómo está, digamos, Uruguay posicionado frente a los costos, por ejemplo, de Argentina para establecer estos negocios de comercio exterior. Bien, bueno, eso es un foco muy importante y te explico algo a detallar. Es decir, si bien es cierto, hoy esto es contractural de ahora, situación que se da puntualmente y tal vez con un cambio de gobierno que tenemos este año en Argentina, se hablaría de un cambio de gobierno, no se sabe todavía, pero ¿qué sucede? Lo que pasa en Argentina es que en materia de comercio exterior, cada gobierno que llega en Argentina cambia todo y todo vuelve a foja cero. Eso hace que el empresario argentino haya tomado definitivamente la decisión de desembarcar en otro país. El que puede lograrlo, el que puede llegar a organizar o a hacer un montaje en otro país, en este caso como Argentina. ¿Por qué? Porque acá sabemos que cuando teníamos el gobierno anterior le dio todo un enfoque al comercio exterior de mucho desarrollo. Cambió el gobierno y el comercio exterior cambió de plano. Ahora a fin de año tenemos un cambio posible o no de gobierno, no se sabe, y el gobierno que entre, sea quien sea, le va a dar otro enfoque. Entonces eso va a generar otra vez el empresario a cambiar todo el libreto. Tenemos 4 años más. Cambia o no el gobierno, otro cambio de libreto, y vivimos cambiando los libretos. Entonces, y eso es lo que vemos que en Uruguay no pasa. ¿Por qué? Porque es una normativa y las leyes se cumplen. Me pueden decir, no, pero mira que hay detalles, hay cosas o algún claroscuro. Todo bien, cada país tiene su sistema, cada país tiene sus pros y sus contras, ya lo sabemos a eso, pero de nuevo, lo que es seguridad jurídica es la seguridad jurídica. Y en esto, Tatiana, los abogados hacemos mucho hincapié. Y cuando, en el caso mío, que me dedico a la parte tributaria aduanera, más pie hacemos todavía. ¿Por qué? Porque eso es el esqueleto, es la columna de una empresa. Si no tenés seguridad jurídica, es muy difícil darle previsión a una empresa, es muy difícil que una empresa se pueda proyectar. Es muy difícil que, vos fíjate que hoy en Argentina, hacer un contrato ya sea de producción, de representación, lo que haya que organizar, es complejo porque, de nuevo, el eje central está basado en lo que es el dólar, en la economía, ¿sí? En la seguridad jurídica. Organizar un contrato entre una empresa de representación, hablemos de un ejemplo concreto, de representación entre una empresa entre Argentina y Uruguay, es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque hay seguridad jurídica. Allí me surge preguntarte, Silvia, ¿cuáles son los sectores de los empresarios argentinos que hoy están interesados en mover sus operaciones a Uruguay? Allí que se puede mencionar. Mira, los sectores puntualmente puedo hablar de los rubros que uno maneja hace muchos años, de lo que estamos en el agro. Uno de los rubros es agroquímicos, todo lo que es semillas, ¿sí? Granos, maquinarias, son los rubros donde
se mira Uruguay. Son los rubros donde se habla con máquinas convencionales, máquinas de lo que es industrialización. Eso es lo que se mira Uruguay, es lo que se habla con Uruguay, es lo que se sienta a plantear con Uruguay. Hablo de los rubros que tengo más conocimiento, ¿no? De experiencia nuestra. Concluyendo con todo lo que te estaba explicando, Tatiana, por supuesto que esto se le da orden, se le da alineamiento a esto. Hay muy buen diálogo entre las empresas de Argentina y las empresas de Uruguay, y parece compleja la situación, es compleja la situación, pero claro está que esto se le da siempre una solución, ¿no? Para que todos puedan trabajar. La empresa de Uruguay que pueda trabajar, que pueda seguir haciendo desarrollos, y que la empresa de Argentina pueda seguir justamente con toda su producción, su línea acá en Argentina, y que nada entorpezca más de lo que ya tienen, ¿no? Pero claramente la solución está ahí en poder llegar a un buen diálogo entre ambos lados, ¿no? Con los beneficios que hay. Bien, el diálogo ha sido con Silvia Note, directora de SN Estudio Aduanero. Le agradecemos estos minutos en Empresarios de Acá y seguramente sigamos ampliando estos temas en una próxima comunicación para seguir conociendo cómo se vienen vinculando comercialmente Uruguay y Argentina. Así que gracias por estos minutos. Me parece perfecto, Tatiana, me parece perfecto. Muchísimas gracias. Es un gusto realmente, un gusto hablar con vos, ¿eh? Muchísimas gracias.